En la historia de los Estados Unidos, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Thomas Jefferson. Nacido el 13 de abril de 1743 en Shadwell, Virginia, en el seno de una familia de la aristocracia terrateniente, Jefferson se convertiría en uno de los principales artífices de la independencia estadounidense y en el tercer presidente de la joven república. Su legado público incluye logros que transformaron no solo a su nación, sino el pensamiento político occidental. La redacción de la Declaración de Independencia, la compra de Luisiana que duplicó el territorio nacional, la fundación de la Universidad de Virginia y una vida dedicada, al menos en apariencia, a los ideales ilustrados de razón, progreso y libertad. Jefferson encarnaba el ideal del hombre renacentista americano. Era abogado, arquitecto, inventor, científico aficionado, filósofo político, diplomático y agricultor. Su residencia en Monticello, que él mismo diseñó, se convirtió en símbolo de la sofisticación intelectual y el refinamiento cultural de la élite virginiana. Coleccionaba libros con pasión casi obsesiva, llegando a acumular una biblioteca de más de 6.000 volúmenes que eventualmente formaría el núcleo de la Biblioteca del Congreso. Dominaba varios idiomas, correspondía con los principales pensadores de su época en ambos lados del Atlántico y dedicaba horas a experimentos agrícolas y mejoras arquitectónicas. Sin embargo, toda esta grandeza intelectual y política se construyó sobre una base de profunda contradicción moral. Thomas Jefferson fue, durante toda su vida adulta, propietario de esclavos. En el momento de mayor extensión de sus posesiones, llegó a tener bajo su dominio a más de 600 personas esclavizadas. Estas personas trabajaban sus campos de tabaco, construían y mantenían sus edificios, cocinaban sus alimentos, vestían su cuerpo y criaban a sus hijos. La riqueza que le permitía dedicarse a la filosofía y la política provenía directamente del trabajo forzado de seres humanos, a quienes la ley consideraba su propiedad. Virginia en el siglo XVIII, una sociedad esclavista. Para comprender la historia de Jefferson y Sally Hemings, es necesario entender el mundo en el que vivieron. Virginia, en el siglo XVIII, era el corazón de la economía esclavista de las colonias británicas en Norteamérica. Desde la llegada de los primeros africanos esclavizados a Jamestown, en 1619, la colonia había desarrollado un sistema social, económico y legal, completamente dependiente del trabajo forzado de personas de ascendencia africana. La economía virginiana giraba en torno al cultivo del tabaco, un producto extremadamente demandante en términos de mano de obra. Las grandes plantaciones requerían cientos de trabajadores para plantar, cuidar, cosechar y procesar el tabaco. Los terratenientes virginianos encontraron en la esclavitud africana la solución a sus necesidades laborales. A diferencia de los sirvientes por contrato europeos, cuya servidumbre tenía un término definido, los africanos y sus descendientes podían ser esclavizados de por vida, y su condición se transmitía de madres a hijos. Para el momento del nacimiento de Jefferson, Virginia había desarrollado uno de los códigos de esclavitud más elaborados y brutales del mundo colonial. Las leyes definían a las personas esclavizadas como propiedad, no como seres humanos con derechos. Podían ser compradas, vendidas, hipotecadas, heredadas y castigadas según el arbitrio de sus propietarios. No tenían derecho a contraer matrimonio legal, a la educación, a la propiedad, a la libertad de movimiento ni a la protección de la ley contra abusos. Sus hijos pertenecían automáticamente al propietario de la madre, sin importar quién fuera el padre. Un aspecto particularmente perverso del sistema esclavista virginiano era su tratamiento de las relaciones sexuales entre hombres blancos y mujeres esclavizadas.
Desde 1662, Virginia había establecido que la condición de esclavitud o libertad de un hijo seguía la condición de la madre, no del padre. Esta ley, conocida como Partus Sequitur Ventrem, tenía consecuencias devastadoras. Significaba que los hijos nacidos de la violación de mujeres, esclavizadas por parte de sus propietarios blancos, nacían automáticamente esclavizados y pertenecían al violador. El sistema no solo permitía el abuso sexual, sino que lo incentivaba económicamente. Cada hijo nacido de una mujer esclavizada aumentaba la riqueza del propietario. La aristocracia, terrateniente y sus contradicciones, Thomas Jefferson, nació en el escalón más alto de la sociedad virginiana. Su padre, Peter Jefferson, era un próspero plantador y agrimensor que poseía miles de acres de tierra y decenas de personas esclavizadas. Su madre, Jane Randolph, pertenecía a una de las familias más distinguidas de la colonia, con conexiones con la nobleza inglesa. Esta combinación de tierra, esclavos y linaje colocaba a los Jefferson entre las familias más prominentes de Virginia. La educación de Jefferson reflejaba su posición privilegiada. Estudió con tutores privados, aprendió latín, griego y francés, y eventualmente asistió al College of William and Mary, donde se expuso a las ideas de la Ilustración europea. Leyó a Locke, Montesquieu, Bacon y Newton. Absorbió las teorías sobre derechos naturales, gobierno representativo y la dignidad inherente del ser humano. Estas ideas lo transformaron en un pensador político de primera línea y eventualmente lo llevaron a escribir algunas de las frases más célebres de la historia política occidental. Sin embargo, existía una tensión fundamental entre las ideas que Jefferson abrazaba y la realidad de su vida cotidiana. El mismo hombre que escribió que todos los hombres son creados iguales y dotados de derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, vivía rodeado de personas a quienes negaba precisamente esos derechos. Esta contradicción no era invisible para Jefferson ni para sus contemporáneos. En sus escritos privados, Jefferson reconocía la injusticia de la esclavitud y expresaba temor por el juicio que la historia y la providencia harían de los esclavistas. Pero nunca tomó acciones significativas para liberar a las personas que tenía esclavizadas ni para desmantelar el sistema del que se beneficiaba. El matrimonio con Martha Wales Skelton. En 1772, Thomas Jefferson contrajo matrimonio con Martha Wales Skelton, una joven viuda de 23 años que aportaba al matrimonio no solo una considerable dote en tierras y dinero, sino también una historia familiar que eventualmente se entrelazaría de manera inextricable con la de Jefferson. Martha era hija de John Wales, un abogado y comerciante de esclavos que había acumulado una considerable fortuna en Virginia. Wales había estado casado 3 veces, y Martha era hija de su primer matrimonio con Martha Epes. Pero John Wales también mantuvo una relación prolongada con una de sus esclavas, Elizabeth Hemings, con quien tuvo 6 hijos. Estos niños, incluida una niña llamada Sarah, conocida como Sally, nacieron esclavizados y eran propiedad de su propio padre. El matrimonio entre Thomas y Martha Jefferson parece haber sido genuinamente afectuoso. Las pocas cartas que sobreviven sugieren una relación de amor y compañerismo. Sin embargo, la felicidad de la pareja se vio ensombrecida por tragedias repetidas. Martha dio a luz 6 hijos en 10 años de matrimonio, pero solo 2 hijas, Martha y Mary, sobrevivieron hasta la edad adulta. Los embarazos y partos frecuentes debilitaron gravemente la salud de Martha, y ella nunca se recuperó completamente del nacimiento de su última hija en 1782. Martha Jefferson murió el 6 de septiembre de 1782, a los 33 años de edad.
Según los relatos familiares, Jefferson estuvo devastado. Se encerró en su habitación durante semanas y cuando finalmente emergió, pasaba horas cabalgando solo por los bosques de Monticello. En su lecho de muerte, Marta supuestamente le hizo prometer que nunca volvería a casarse, una promesa que Jefferson mantuvo durante los 44 años que le quedaban de vida. La herencia de John Wales y la llegada de los Hemings, la muerte de John Wales en 1773, un año después del matrimonio de Thomas y Martha, tuvo consecuencias profundas para la historia que nos ocupa. Wales dejó a su hija Martha una herencia sustancial que incluía tierras, deudas considerables y más de 130 personas esclavizadas. Entre estas personas se encontraba Elizabeth Hemings y sus hijos, incluida Sally, que entonces tenía apenas unos meses de edad. Elizabeth Hemings era una mujer de ascendencia mixta. Su madre, una africana esclavizada, había sido violada por un capitán de barco inglés. Elizabeth nació esclavizada y eventualmente se convirtió en propiedad de John Wales. La relación entre Wales y Elizabeth comenzó después de la muerte de la tercera esposa de Wales y produjo 6 hijos: Robert, James, Denia, Crita, Peter y Sally. Estos niños eran, por lo tanto, medios hermanos de Martha Wales Skelton de Jefferson. Compartían el mismo padre, pero mientras Martha era libre, heredera y esposa de uno de los hombres más prominentes de Virginia, sus medios hermanos eran esclavos, propiedad que ella heredaría junto con muebles, ganado y tierras. Esta realidad ilustra una de las características más perturbadoras del sistema esclavista: la manera en que las relaciones familiares se fragmentaban y distorsionaban por las líneas de raza y condición legal. Sally Hemings era tía de las hijas de Jefferson al mismo tiempo que era su propiedad. James Hemings, hermano de Sally, era cuñado de Jefferson y simultáneamente su esclavo. El sistema de esclavitud no reconocía estos lazos familiares. Para la ley, los Hemings no eran parientes de los Jefferson, sino sus posesiones. La familia Hemings en Monticello. Después de heredar a los Hemings, los Jefferson les asignaron posiciones privilegiadas dentro de la jerarquía de Monticello. Elizabeth Hemings y sus hijos no trabajaban en los campos de tabaco con la mayoría de las personas esclavizadas. En cambio, servían en la casa principal como sirvientes domésticos, cocineros, cocheros y artesanos. Esta posición les otorgaba ciertas ventajas materiales, como mejor alimentación, vestimenta y alojamiento, pero no cambiaba su condición fundamental de esclavitud. La familia Hemings desarrolló habilidades especializadas que los hacían valiosos para los Jefferson. James Hemings, el hermano mayor de Sally, se convirtió en chef tras ser entrenado en Francia. Robert Hemings sirvió como ayuda de cámara personal de Jefferson. Las mujeres de la familia trabajaban como costureras, nodrizas y sirvientas personales de Martha Jefferson y sus hijas. Y esta cercanía con la familia blanca creaba una intimidad forzada que complicaba aún más las relaciones de poder. Es importante entender que el estatus relativamente privilegiado de los Hemings no era resultado de la benevolencia de los Jefferson, sino de su utilidad, y en el caso de los hijos de John Wales, de los lazos de sangre que los conectaban con la familia blanca. Los Hemings seguían siendo esclavos, sujetos a las mismas leyes que negaban su humanidad y los reducían a propiedad. Podían ser vendidos, separados de sus familias o castigados según el capricho de sus propietarios. Su bienestar dependía enteramente de la voluntad de los Jefferson, no de derechos reconocidos por la ley. Jefferson y las ideas sobre la raza. Para comprender plenamente las acciones de Jefferson, es necesario examinar sus ideas sobre la raza y la esclavitud. Jefferson escribió extensamente sobre estos
Temas y sus opiniones revelan las profundas contradicciones de su pensamiento. En su obra Notes on the State of Virginia, publicada en 1785, Jefferson expresó su creencia en la inferioridad natural de las personas de ascendencia africana. Argumentó que los negros eran menos capaces en términos de razonamiento, imaginación y belleza que los blancos. Especuló que estas diferencias podrían ser innatas, no resultado de las condiciones de esclavitud. Al mismo tiempo, reconocía que la esclavitud era moralmente incorrecta y corrompía tanto al esclavo como al amo. Jefferson proponía la abolición gradual de la esclavitud, pero insistía en que los esclavos liberados debían ser deportados fuera del país. Creía que blancos y negros no podían vivir juntos como iguales debido a los prejuicios de los blancos, los resentimientos de los negros y las diferencias que él consideraba naturales entre las razas. Esta posición le permitía condenar la esclavitud en abstracto mientras continuaba beneficiándose de ella en la práctica. Las ideas de Jefferson sobre la raza eran representativas de su clase y su época, pero eso no las hace menos repugnantes ni excusa sus acciones. Jefferson era un hombre de extraordinaria inteligencia y educación, capaz de cuestionar las convenciones de su tiempo en muchos otros aspectos. Su fracaso en aplicar los principios de libertad e igualdad a las personas esclavizadas que tenía bajo su poder representa una falla moral fundamental, no simplemente un producto inevitable de su época. La imagen pública del estadista durante su vida y durante casi 2 siglos después de su muerte, la imagen pública de Thomas Jefferson fue cuidadosamente construida y protegida. Era presentado como el sabio de Monticello, el filósofo de la democracia, el campeón de la libertad religiosa y los derechos individuales. Sus contribuciones a la fundación de los Estados Unidos eran celebradas, mientras que su vida como esclavista era minimizada o ignorada. Esta construcción de la imagen de Jefferson servía a propósitos importantes para la identidad nacional estadounidense. Los fundadores de la nación eran presentados como figuras casi míticas, ejemplos de virtud republicana que debían inspirar a las generaciones futuras. Admitir que estos hombres eran también propietarios de esclavos, explotadores de trabajo forzado y, en algunos casos, abusadores sexuales de las personas que tenían bajo su poder, complicaba esta narrativa heroica. La imagen de Jefferson como padre fundador virtuoso también servía para legitimar el orden social existente. Si los arquitectos de la libertad americana habían sido esclavistas, entonces la esclavitud no podía ser fundamentalmente incompatible con los valores estadounidenses. Esta lógica perversa fue utilizada durante décadas para defender la institución de la esclavitud y, después de su abolición, para justificar la segregación y la discriminación racial. En este contexto, cualquier sugerencia de que Jefferson había mantenido una relación sexual con una de sus esclavas era no solo escandalosa en términos personales, sino amenazante para toda una construcción ideológica sobre la fundación de la nación. Por eso, cuando los rumores sobre Jefferson y Sally Hemings comenzaron a circular durante su vida, la reacción de sus defensores fue de negación total y ataques feroces contra quienes difundían la historia. Parte 2. Realidad privada y desequilibrio de poder. Sally Hemings, una vida en las sombras. Sarah Hemings nació en 1773, probablemente en el condado de Charles City, Virginia. Era la hija menor de Winter Elizabeth Hemings y John Wales, lo que la convertía en media hermana de Martha Jefferson. Cuando John Wales murió ese mismo año, Sally, su madre y sus hermanos pasaron a ser propiedad de Thomas y Martha Jefferson como parte de la herencia. De la infancia de Sally Hemings en Monticello sabemos muy poco.
Como hija de la relación entre un hombre blanco prominente y una mujer esclavizada, Sally habría tenido la piel clara, un hecho que varios testimonios históricos confirman. Un contemporáneo la describió como casi blanca y otro como muy hermosa, con largo cabello liso que le llegaba casi hasta la cintura. Estas descripciones, aunque fragmentarias, nos recuerdan que Sally era un ser humano real, no simplemente una figura histórica abstracta. Sally creció en la casa grande de Monticello, probablemente como compañera de juegos y sirvienta de las hijas de Jefferson, Martha y Mary, con quienes compartía lazos de sangre que la ley no reconocía. Aprendió a coser y a realizar las tareas domésticas que se esperaban de las mujeres esclavizadas en posiciones privilegiadas. Su vida estaba completamente determinada por su condición de propiedad de los Jefferson. En 1784, cuando Sally tenía aproximadamente 11 años, Thomas Jefferson fue nombrado ministro plenipotenciario de los Estados Unidos ante la corte francesa, sucediendo a Benjamin Franklin. Jefferson se trasladó a París, llevando consigo a su hija mayor, Martha. Su hija menor, Mary, de apenas 6 años, quedó en Virginia al cuidado de familiares. 3 años después, en 1787, Jefferson decidió que Mary debía reunirse con él en Francia. Para acompañarla en el viaje transatlántico, la familia seleccionó a Sally Hemings, que entonces tenía 14 años. París, un mundo diferente. La llegada de Sally Hemings a París en julio de 1787 la introdujo en un mundo radicalmente diferente al que había conocido en Virginia. Francia había abolido la esclavitud en su territorio metropolitano, aunque no en sus colonias. Esto significaba que, técnicamente, Sally era libre mientras permaneciera en suelo francés. Si hubiera solicitado su libertad ante las autoridades francesas, probablemente la habría obtenido. James Hemings, hermano de Sally, había llegado a París con Jefferson en 1784 y estaba siendo entrenado como chef en las cocinas de los mejores establecimientos parisinos. James aparentemente conocía su derecho a la libertad bajo la ley francesa y eventualmente lo usaría como palanca para negociar su emancipación. No está claro si Sally, de apenas 14 años y recién llegada a un país extranjero cuyo idioma no hablaba, tenía el mismo conocimiento o la misma capacidad de actuar sobre él. Sally y James Hemings recibían un salario mientras estaban en Francia, un reconocimiento implícito de que su trabajo allí no podía ser simplemente exigido como en Virginia. Sally recibía 24 francos al mes. Una suma modesta pero real. Aprendió algo de francés y fue vacunada contra la viruela. Estas experiencias ampliaron su mundo de maneras que habrían sido imposibles en Virginia. Es en este contexto parisino donde, según los testimonios históricos, comenzó la relación sexual entre Thomas Jefferson y Sally Hemings. Jefferson tenía 44 años. Sally probablemente 15 o 16, él era uno de los diplomáticos más prominentes de los Estados Unidos, un hombre de vasta educación, riqueza y poder. Ella era una adolescente esclavizada, separada de su madre y su comunidad, en un país extranjero completamente dependiente de Jefferson para su sustento, su seguridad y su futuro. La imposibilidad del consentimiento. Antes de continuar con la narración histórica, es esencial detenerse a considerar la naturaleza de la relación entre Jefferson y Hemings. Durante mucho tiempo, historiadores y comentaristas han debatido si esta relación fue consensual, romántica o incluso un amor genuino entre dos personas. Algunos han querido ver en ella una historia de amor prohibido que cruzaba las líneas raciales de su época. Esta caracterización es profundamente problemática y oscurece la realidad fundamental de la situación. Sally Hemings era propiedad de Thomas Jefferson
Incluso en 1900 en Francia, donde técnicamente era libre, su condición práctica dependía enteramente de Jefferson. Si lo desafiaba, él podía simplemente llevarla de regreso a Virginia, donde volvería a ser legalmente su esclava. No tenía recursos propios, no hablaba bien el idioma, no tenía a dónde ir ni nadie a quien recurrir. Bajo estas circunstancias, el concepto de consentimiento carece de significado. El consentimiento requiere la libertad de decir no sin consecuencias devastadoras. Sally Hemings no tenía esa libertad. Su relación con Jefferson estaba enmarcada por una estructura de poder absoluto que él ejercía sobre ella. Llamar a esto romance o amor es ignorar la naturaleza coercitiva fundamental de la esclavitud. Esto no significa que los sentimientos de Sally Hemings fueran irrelevantes o que no tuviera ninguna agencia en su situación. Los seres humanos desarrollan estrategias de supervivencia y negociación incluso en las circunstancias más opresivas. Pero reconocer la humanidad de Sally Hemings requiere también reconocer la injusticia estructural de su situación. No minimizarla con narrativas románticas que oscurecen la realidad del poder. Es igualmente importante señalar que la ley y la moral de la época no proporcionan excusa para las acciones de Jefferson. Si bien la violación de mujeres esclavizadas era común y legalmente permitida en Virginia, eso no la hacía moralmente aceptable. Jefferson, más que la mayoría de sus contemporáneos, tenía los recursos intelectuales para comprender la injusticia de la esclavitud. Había escrito elocuentemente sobre los derechos naturales de todos los seres humanos. Su decisión de iniciar una relación sexual con una adolescente que era su propiedad representa una traición a sus propios principios declarados. El regreso a Virginia y un acuerdo. En 1789, Thomas Jefferson se preparaba para regresar a los Estados Unidos. Según el testimonio de Madison Hemings, hijo de Sally, su madre quedó embarazada en Francia y estaba reacia a volver a Virginia, donde ella y su hijo volverían a ser esclavos. Madison relata que Sally negoció un acuerdo con Jefferson. Ella regresaría a Virginia a cambio de privilegios extraordinarios para ella y la promesa de que sus hijos serían liberados cuando alcanzaran la edad adulta. Este relato, proporcionado por Madison Hemings en una entrevista publicada en 1873, es una de las pocas fuentes que nos dan acceso a la perspectiva de Sally y su familia. Madison afirmó que su madre le había contado esta historia, transmitiéndole conocimiento sobre sus propios orígenes y el acuerdo que había hecho para asegurar el futuro de sus hijos. El hecho de que Sally Hemings pudiera negociar cualquier cosa con Jefferson ilustra tanto su agencia limitada como los límites de esa agencia. Pudo obtener promesas para sus futuros hijos, pero no pudo obtener su propia libertad. Regresó a Virginia y a la esclavitud, apostando su vida en la palabra de un hombre que, a pesar de sus ideales proclamados, había demostrado repetidamente su disposición a beneficiarse de la explotación de otros seres humanos. La vida en Monticello. De regreso en Virginia, Sally Hemings retomó su vida como sirvienta doméstica en Monticello. Durante las siguientes 3 décadas, tuvo al menos 6 hijos, de los cuales 4 sobrevivieron hasta la edad adulta. Beverly, nacido en 1798, Harriet, nacida en 1801, Madison, nacido en 1805, y Eston, nacido en 1808. Todos estos niños fueron registrados como propiedad de Thomas Jefferson. La paternidad de estos niños fue objeto de especulación durante la vida de Jefferson y de intenso debate histórico durante los 2 siglos siguientes. Los registros de Monticello muestran que Jefferson estaba presente en la plantación aproximadamente 9 meses antes del nacimiento de cada uno de los hijos de Sally. Esta correlación, junto con el testimonio de Madison Hemings y otros indicios históricos, apuntaba hacia Jefferson como el padre.
aunque durante mucho tiempo los historiadores oficiales rechazaron esta conclusión. La vida de Sally Hemings en Monticello durante estos años permanece en gran parte oscura para nosotros. No dejó cartas, diarios ni testimonios directos de su propia mano. Lo que sabemos de ella lo sabemos a través de los registros de Jefferson, los recuerdos de sus hijos y las observaciones de visitantes de Monticello. Esta ausencia de voz propia es una consecuencia directa de su condición de persona esclavizada, a quien se le negó la educación y cuyos pensamientos y sentimientos no fueron considerados dignos de registro. Los registros de Monticello indican que Sally trabajaba como sirvienta de las habitaciones de Jefferson y costurera. Vivía en una pequeña habitación en el ala sur de la mansión, cerca de la habitación de Jefferson. Sus hijos, a diferencia de la mayoría de los niños esclavizados en Monticello, no fueron puestos a trabajar en los campos. En cambio, fueron entrenados en oficios especializados o en el servicio doméstico. Los hijos de Sally Hemings. Los hijos de Sally Hemings ocuparon una posición peculiar en Monticello. Eran esclavos, pero recibían un trato diferente al de otros niños esclavizados. Eran sobrinos de las hijas de Jefferson, primos de sus nietos y posiblemente medios hermanos de la esposa fallecida de Jefferson. Y, si Madison Hemings estaba en lo correcto, eran también hijos de Jefferson, aunque él nunca los reconoció públicamente como tales. Beverly y Harriet Hemings, los dos hijos mayores que sobrevivieron, fueron autorizados a dejar Monticello cuando alcanzaron la edad adulta. Jefferson no los liberó formalmente, pero les permitió escapar, una distinción legal que les permitía evitar el estigma formal de haber sido esclavos si lograban pasar por blancos en sus nuevas vidas. Ambos se marcharon a principios de la década de 1820 y se integraron a la sociedad blanca, cortando lazos con su familia negra para proteger su nueva identidad. Madison y Eston Hemings fueron liberados en el testamento de Jefferson, cumpliendo la promesa que supuestamente había hecho a Sally en París décadas antes. Fueron los únicos esclavos liberados por Jefferson en su testamento, además de 3 miembros más de la familia Hemings. Las más de 130 personas restantes que Jefferson tenía esclavizadas al momento de su muerte fueron vendidas para pagar sus deudas. Sally Hemings no fue liberada en el testamento de Jefferson. Después de su muerte en 1826, la hija de Jefferson, Martha Randolph, le dio tiempo libre informal, permitiéndole vivir con sus hijos Madison y Eston en Charlottesville. Sally Hemings murió en 1835, habiendo pasado toda su vida como propiedad de otros, primero de John Wales, luego de Thomas Jefferson y finalmente, nominalmente, de los herederos de Jefferson. La estructura del abuso. La historia de Sally Hemings ilustra las múltiples capas de abuso inherentes al sistema esclavista. No se trataba simplemente de trabajo forzado, aunque eso habría sido suficientemente injusto. La esclavitud otorgaba a los propietarios control total sobre los cuerpos de las personas esclavizadas, incluyendo sus cuerpos sexuales y reproductivos. Las mujeres esclavizadas eran particularmente vulnerables a este abuso. No tenían protección legal contra la violación por parte de sus propietarios o de otros hombres blancos. Sus hijos, sin importar las circunstancias de su concepción, nacían esclavizados y pertenecían al propietario de la madre. El sistema convertía la violación en un acto económicamente rentable para el violador, que ganaba nuevos esclavos con cada embarazo. Jefferson, a pesar de su retórica sobre la libertad y los derechos naturales, participó plenamente en este sistema. No solo se benefició del trabajo forzado de cientos de personas,
sino que ejerció el poder sexual sobre al menos una mujer que no tenía capacidad de rechazarlo. Y cuando sus acciones resultaron en hijos, esos hijos nacieron esclavizados, propiedad de su propio padre. La historia de los Hemings también revela cómo la esclavitud corrompía las relaciones familiares. Sally Hemings era media hermana de la difunta esposa de Jefferson, lo que hacía que sus hijos fueran a la vez hijos y sobrinos nietos de Jefferson, primos y medios hermanos de los nietos de Jefferson. Estas complejidades genealógicas eran comunes en las familias esclavistas del sur, donde los hombres blancos frecuentemente tenían hijos tanto con sus esposas como con las mujeres que esclavizaban. Pero mientras que los hijos blancos heredaban riqueza, educación y posición social, los hijos esclavizados heredaban cadenas. Beverly, Harriet, Madison y Eston Hemings nacieron en la misma casa que sus medias hermanas blancas, Martha y Mary Jefferson, pero su destino era radicalmente diferente. Eran propiedad donde sus hermanas eran propietarias, sirvientes donde sus hermanas eran servidas. El silencio de Jefferson. A lo largo de su vida, Thomas Jefferson nunca reconoció públicamente su relación con Sally Hemings ni la paternidad de sus hijos. Cuando los rumores se hicieron públicos en 1802, guardó un silencio total, dejando que sus aliados políticos y familiares lo defendieran. Este silencio continuó hasta su muerte y se extendió a sus descendientes blancos durante generaciones. El silencio de Jefferson puede interpretarse de múltiples maneras. Algunos han sugerido que estaba protegiendo a Sally y a sus hijos de la atención pública. Otros han argumentado que simplemente estaba protegiendo su propia reputación y legado. Lo más probable es que ambas motivaciones estuvieran presentes, entrelazadas con las complejidades de una situación que Jefferson había creado, pero que no podía reconocer, sin destruir la imagen pública que tan cuidadosamente había construido. Lo que el silencio de Jefferson definitivamente no hizo fue liberar a Sally Hemings ni a la mayoría de las personas que tenía esclavizadas. Jefferson murió profundamente endeudado y la mayor parte de su propiedad humana fue vendida para satisfacer a sus acreedores. Las familias fueron separadas. Las personas fueron enviadas a nuevos propietarios en lugares lejanos. El hombre que había escrito que «y todos los hombres son creados iguales», murió debiendo dinero que sería pagado con la venta de seres humanos que él había afirmado poseer. Parte 3. Negación, silencio y supresión histórica. Los primeros rumores y la reacción. La relación entre Thomas Jefferson y Sally Hemings no permaneció completamente oculta durante su vida. Los rumores circulaban en los círculos políticos de Virginia desde al menos la década de 1790. En 1802, cuando Jefferson era presidente, estos rumores se convirtieron en escándalo público gracias a James Callender, un periodista que anteriormente había sido aliado de Jefferson, pero que se había vuelto contra él después de que Jefferson le negara un puesto gubernamental. El 1 de septiembre de 1802, Callender publicó en el Richmond Recorder la acusación de que Jefferson mantenía como concubina a una de sus esclavas, a quien llamó Sally, y que había tenido varios hijos con ella. Callender escribió con evidente malicia, utilizando lenguaje racista y denigrante, tanto hacia Jefferson como hacia Hemings. Pero la esencia de su acusación, que Jefferson tenía una relación sexual prolongada con una mujer que era su propiedad, era correcta. La reacción al artículo de Callender fue inmediata e intensa. Los oponentes políticos de Jefferson, principalmente federalistas, aprovecharon el escándalo para atacarlo. Publicaron poemas satíricos, caricaturas y artículos adicionales sobre el tema. Algunos de estos ataques eran genuinamente motivados por indignación moral,
pero muchos eran simplemente oportunismo político que utilizaba el racismo como arma. Los aliados de Jefferson, por su parte, montaron una defensa vigorosa. Algunos negaron completamente la acusación. Otros sugirieron que Sally Hemings había tenido hijos con otros hombres, posiblemente con los sobrinos de Jefferson, Peter y Samuel Carr. Esta última explicación se convertiría en la defensa oficial de la familia Jefferson durante casi 2 siglos. Jefferson mismo nunca respondió públicamente a las acusaciones. Esta estrategia de silencio era consistente con su comportamiento general ante ataques personales, pero también servía para evitar que tuviera que mentir directamente o admitir la verdad. Su silencio permitió que otros construyeran narrativas en su defensa sin que él tuviera que respaldarlas explícitamente. La construcción de la negación familiar. Después de la muerte de Jefferson en 1826, su familia se dedicó sistemáticamente a proteger su reputación. La hija de Jefferson, Martha Randolph, y sus descendientes mantuvieron firmemente que la relación con Sally Hemings nunca había ocurrido. Promovieron activamente la teoría de que los hijos de 1200 Sally habían sido engendrados por los sobrinos Carr. Esta negación tenía múltiples motivaciones. Por un lado, admitir la verdad habría manchado la memoria de un hombre al que la familia idolatraba. Por otro, habría complicado las relaciones de propiedad y herencia, ya que los hijos de Sally tenían la misma sangre que los nietos blancos de Jefferson. Finalmente, habría expuesto la hipocresía de una familia que se presentaba como moralmente superior mientras participaba en los peores abusos del sistema esclavista. Un ejemplo particularmente revelador de esta negación ocurrió en la década de 1850. Thomas Jefferson Randolph, nieto de Jefferson, afirmó en conversaciones privadas que Peter Carr le había confesado ser el padre de los hijos de Sally Hemings. Sin embargo, esta confesión supuestamente ocurrió después de la muerte de Peter Carr, quien convenientemente no podía confirmarla ni negarla. La historia fue aceptada por generaciones de historiadores a pesar de la falta de evidencia que la respaldara. El testimonio de Madison Hemings. Mientras la familia blanca de Jefferson negaba, la familia negra recordaba. En 1873, Madison Hemings, el cuarto hijo de Sally, dio una entrevista detallada al Pike County Republican, un periódico de Ohio donde vivía. En esta entrevista, Madison relató la historia de su familia, incluyendo la relación de su madre con Jefferson en París, el acuerdo que habían hecho y su propia infancia en Monticello. El testimonio de Madison Hemings era extraordinariamente específico. Describió la casa en Monticello, las rutinas de la familia Jefferson, las circunstancias del nacimiento de sus hermanos y su propia eventual liberación. Afirmó claramente que Thomas Jefferson era su padre y el padre de todos los hijos de Sally Hemings. Su relato era coherente con los registros históricos disponibles y proporcionaba detalles que solo alguien con conocimiento íntimo de Monticello podría conocer. La reacción de los historiadores blancos a este testimonio fue despreciativa. Lo descartaron como las memorias poco confiables de un anciano que buscaba asociar su nombre con alguien famoso. Algunos sugirieron que Madison había sido engañado por su madre, quien supuestamente le había mentido sobre su paternidad. Otros simplemente ignoraron el testimonio por completo, considerándolo indigno de consideración seria. Esta actitud hacia el testimonio de Madison Hemings reflejaba los prejuicios raciales de la historiografía estadounidense. Los recuerdos de las familias blancas prominentes eran tratados como fuentes históricas valiosas. Los recuerdos de personas negras, especialmente de aquellos que habían sido esclavizados, eran descartados como poco confiables o interesados.
Esta doble vara permitió que la narrativa de la familia Jefferson predominara durante más de un siglo. La historiografía oficial y la protección del legado. Durante el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, la historiografía estadounidense trató a Thomas Jefferson con profunda reverencia. Era presentado como uno de los padres fundadores más importantes, el autor de la Declaración de Independencia, el campeón de la democracia y los derechos individuales. Su imagen aparecía en monedas y billetes, su monumento se erigía en Washington y su hogar en Monticello se convirtió en sitio de peregrinación patriótica. Esta veneración hacía que cualquier sugerencia de que Jefferson había tenido una relación sexual con una esclava fuera no solo escandalosa, sino casi herética. Admitirlo significaba admitir que los fundadores de la nación no eran los semidioses, virtuosos que la mitología nacional pretendía. Significaba reconocer que la república había sido construida sobre una base de explotación y abuso. Para muchos historiadores, especialmente aquellos comprometidos con una visión celebratoria de la historia estadounidense, esto era simplemente inaceptable. El ejemplo más notable de esta protección del legado fue el trabajo de Dumas Malone, quien dedicó décadas de su vida a escribir una biografía monumental de Jefferson en 6 volúmenes. Malone rechazó consistentemente la posibilidad de una relación entre Jefferson y Hemings, calificándola de imposible por razones de carácter. Argumentó que Jefferson era demasiado refinado, demasiado comprometido con sus ideales, para rebajarse a tal comportamiento. Los argumentos de Malone eran representativos de una forma de pensamiento que privilegiaba la imagen idealizada de los fundadores sobre la evidencia histórica. No consideraba seriamente el testimonio de Madison Hemings. No examinaba críticamente las afirmaciones de la familia Jefferson. No reconocía que el abuso sexual de mujeres esclavizadas era extremadamente común entre los hombres de la clase de Jefferson. En cambio, defendía a Jefferson, basándose en suposiciones sobre su carácter que no estaban respaldadas por evidencia. Fawn Brodie y la ruptura del silencio. El primer desafío serio a la narrativa oficial vino en 1974 con la publicación de Thomas Jefferson, An Intimate History de Fawn Brodie. Brodie, una historiadora de la Universidad de California en Los Ángeles, argumentó que Jefferson y Hemings habían tenido una relación prolongada y que Jefferson era el padre de los hijos de Sally. Brodie utilizó una combinación de evidencia documental y análisis psicológico para construir su caso. Examinó los registros de Monticello, las correlaciones entre las presencias de Jefferson y los nacimientos de los hijos de Sally, y las referencias veladas en las cartas y escritos de Jefferson. También especuló sobre los sentimientos de ambas partes, sugiriendo que la relación podría haber implicado afecto genuino. La reacción del establishment histórico fue hostil. Historiadores prominentes atacaron el trabajo de Brodie como sensacionalista, no académico y basado en especulación más que en evidencia. Algunos la acusaron de proyectar actitudes del siglo XX sobre el siglo XVIII. Otros sugirieron que sus métodos psicológicos no tenían lugar en la historia seria, pero la crítica más común era simplemente que Brodie estaba equivocada, que Jefferson no podría haber hecho lo que ella sugería. Esta crítica revelaba menos sobre la solidez de la evidencia de Brodie que sobre la inversión emocional de los historiadores en proteger la imagen de Jefferson. Era un argumento circular. Jefferson no lo hizo porque Jefferson no era el tipo de persona que haría tal cosa, y sabemos que no era ese tipo de persona porque no lo hizo. A pesar de las críticas académicas, el libro de Brodie fue un éxito comercial y llevó la historia de Jefferson y Hemings a un público más amplio,
Por primera vez, muchos estadounidenses escucharon sobre Sally Hemings y consideraron la posibilidad de que el autor de la Declaración de Independencia hubiera tenido hijos con una mujer que era su propiedad. El costo humano del silencio. Mientras historiadores y familias blancas debatían la veracidad de la historia, los descendientes de Sally Hemings vivían con las consecuencias del silencio y la negación. Durante generaciones habían transmitido la historia de su conexión con Jefferson de padres a hijos. Sabían quiénes eran, de dónde venían, quién era su antepasado, pero su conocimiento era descartado, su historia negada, su identidad cuestionada. Los descendientes blancos de Jefferson celebraban reuniones familiares anuales en Monticello, a las que los descendientes de Sally Hemings no eran invitados. Las genealogías oficiales de la familia Jefferson no incluían a los hijos de Sally. Los registros históricos de Monticello minimizaban o ignoraban la presencia de los Hemings. Era como si Sally y sus hijos hubieran sido borrados de la historia, su existencia incómoda eliminada para preservar una narrativa más limpia. Para los descendientes de Sally Hemings, esta negación no era simplemente una cuestión académica. Era un rechazo de su identidad, una negación de su historia familiar, una continuación del racismo que había hecho posible la esclavitud en primer lugar. Cuando afirmaban su conexión con Jefferson, eran tratados como impostores o buscadores de fama. Cuando presentaban su historia familiar como evidencia, era descartada como tradición oral poco confiable. Esta situación ilustra una dinámica más amplia en la historiografía estadounidense. Durante siglos, la historia fue escrita principalmente por hombres blancos sobre hombres blancos. Las voces de las personas esclavizadas, de las mujeres, de las comunidades marginadas, fueron excluidas o minimizadas. Sus testimonios fueron tratados como menos válidos que los de las familias blancas prominentes. Sus experiencias fueron consideradas menos importantes que las de los grandes hombres que supuestamente habían construido la nación. La negación de la historia de Sally Hemings fue parte de esta exclusión más amplia. No fue simplemente un caso de evidencia insuficiente o desacuerdo académico legítimo. Fue un ejercicio de poder, una decisión de privilegiar ciertas voces sobre otras, una elección de qué historias merecían ser contadas y cuáles debían ser olvidadas. El debate continúa. Décadas de controversia. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, el debate sobre Jefferson y Hemings continuó. Nuevas investigaciones aportaron evidencia adicional. La historiadora Annette Gordon Reed publicó en 1997 Thomas Jefferson and Sally Hemings, An American Controversy, un análisis riguroso de la evidencia que demostraba cómo los historiadores habían aplicado diferentes estándares a las fuentes que apoyaban y las que contradecían la versión de la familia Jefferson. Gordon Reed, una profesora de Derecho que eventualmente ganaría el Premio Pulitzer y la Medalla Nacional de Humanidades, demostró que el testimonio de Madison Hemings había sido tratado con un escepticismo que nunca se aplicaba a las afirmaciones de la familia blanca de Jefferson. Mostró cómo las explicaciones alternativas para los hijos de Sally, como la teoría de los sobrinos Carr, carecían de evidencia y eran internamente inconsistentes. Argumentó que la negación de la historia de Hemings estaba basada más en prejuicios raciales que en análisis histórico riguroso. El trabajo de Gordon Reed marcó un punto de inflexión en el debate académico. Aunque algunos historiadores continuaron negando la relación, cada vez más estudiosos aceptaban que la evidencia apuntaba hacia Jefferson como padre de los hijos de Sally Hemings. El debate comenzó a cambiar de si la relación había ocurrido a cómo debíamos entenderla e interpretarla.
Pero para muchos estadounidenses, especialmente aquellos comprometidos con una visión heroica de los fundadores, la cuestión seguía siendo controversial. Jefferson era un símbolo demasiado importante para ser manchado con acusaciones de lo que muchos consideraban comportamiento inmoral. La resistencia a aceptar la verdad sobre Jefferson y Hemings era en parte resistencia a confrontar las contradicciones fundamentales en la historia de la nación. Las instituciones y la memoria selectiva. La manera en que las instituciones históricas trataron la historia de Jefferson y Hemings revela mucho sobre cómo las sociedades construyen y mantienen narrativas sobre su pasado. Monticello, el hogar de Jefferson que se convirtió en museo y sitio histórico, es un ejemplo particularmente instructivo. Durante décadas, los tours de Monticello presentaban la plantación principalmente como el hogar de un gran estadista y pensador. La esclavitud era mencionada, pero frecuentemente de manera que minimizaba su brutalidad y centralidad en la vida de la plantación. Sally Hemings, si era mencionada en absoluto, era descrita como una sirvienta doméstica sin referencia a su relación con Jefferson, o al hecho de que era hermana de la esposa de Jefferson. Esta presentación selectiva servía para mantener la imagen de Jefferson que generaciones de estadounidenses habían aprendido a venerar. Permitía a los visitantes admirar la arquitectura, maravillarse ante la biblioteca y los inventos, y salir con su fe en los fundadores intacta. La realidad incómoda de que todo esto había sido construido sobre el trabajo forzado de cientos de personas y que el dueño de la casa había tenido hijos con una de sus esclavas era mantenida fuera de vista. Los libros de texto escolares seguían un patrón similar. Jefferson era presentado como el autor de la Declaración de Independencia, como el presidente que había comprado Luisiana, como el fundador de la Universidad de Virginia. Su posesión de esclavos era frecuentemente omitida o mencionada solo de paso. La historia de Sally Hemings era virtualmente desconocida fuera de los círculos académicos especializados. Esta memoria selectiva no era accidental. Era el resultado de decisiones conscientes sobre qué incluir y qué excluir, qué enfatizar y qué minimizar. Reflejaba una visión de la historia que privilegiaba las narrativas heroicas sobre la complejidad moral, que protegía a las figuras veneradas de escrutinio crítico, que prefería el confort de la mitología al desafío de la verdad. Parte 4. Reconocimiento, legado y reflexión moral. La prueba de ADN de 1998. En noviembre de 1998, la revista Nature publicó un estudio que transformó permanentemente el debate sobre Jefferson y Hemings. Un equipo de investigadores, liderado por el patólogo Eugene Foster, había analizado el ADN del cromosoma Y de 1900 descendientes masculinos de la familia Jefferson y de la familia Hemings. El cromosoma Y se transmite prácticamente sin cambios de padre a hijo, lo que permite rastrear líneas de descendencia paterna a través de generaciones. Los investigadores compararon el ADN de descendientes de Phil Jefferson, un tío paterno de Thomas Jefferson, con el de descendientes de Eston Hemings, el hijo menor de Sally Hemings. Los resultados fueron inequívocos. El ADN del cromosoma y de los descendientes de Eston Hemings coincidía con el de los descendientes de Phil Jefferson. Esto significaba que Eston Hemings había sido engendrado por un hombre de la línea Jefferson. Dado que Thomas Jefferson era el único miembro masculino de esa línea que vivía en Monticello cuando Eston fue concebido, la conclusión más probable era que Thomas Jefferson era su padre. El estudio también examinó descendientes de Thomas Woodson, quien según una tradición familiar era hijo de Jefferson y Hemings, concebido en París.
El ADN de los descendientes de Woodson no coincidía con la línea Jefferson, lo que sugería que la tradición familiar de los Woodson era incorrecta o que Thomas Woodson no era hijo de Jefferson. Finalmente, el estudio analizó descendientes de los sobrinos Carr, la explicación alternativa favorecida por la familia Jefferson durante casi 2 siglos. El ADN de estos descendientes no coincidía con el de los descendientes de Eston Hemings, refutando definitivamente la teoría que había sido utilizada para defender a Jefferson desde las primeras acusaciones en 1802. La reacción al estudio de ADN. La publicación del estudio de ADN provocó una reacción inmediata y amplia. Los medios de comunicación trataron los resultados como la resolución final de un debate histórico de 2 siglos. Titulares en todo el mundo anunciaban que la ciencia había confirmado lo que los descendientes de Sally Hemings habían afirmado durante generaciones. Para los descendientes de Sally Hemings, los resultados fueron una vindicación largamente esperada. Durante casi 200 años, su historia familiar había sido negada, ridiculizada o ignorada. Ahora, la ciencia había confirmado lo que ellos siempre habían sabido. Era un momento de reivindicación, pero también de dolor, al recordar las generaciones que habían vivido y muerto sin que su verdad fuera reconocida. La Fundación Thomas Jefferson, que administra Monticello, convocó un comité de expertos para evaluar la evidencia histórica y científica. En enero de 2000, el comité publicó un informe que concluía con un alto grado de probabilidad que Thomas Jefferson era el padre de al menos uno, y muy probablemente de todos los hijos de Sally Hemings que fueron registrados en las listas de esclavos de Monticello. No todos aceptaron esta conclusión. Un pequeño grupo de descendientes blancos de Jefferson, organizados como la Thomas Jefferson Heritage Society, publicó un informe disidente que intentaba mantener la duda. Argumentaron que otros miembros masculinos de la familia Jefferson, particularmente Randolph Jefferson, hermano menor de Thomas, podrían haber sido el padre. Sin embargo, esta teoría carecía de evidencia histórica que la respaldara y fue ampliamente rechazada por la comunidad académica. Monticello reconstruye la narrativa. En los años siguientes al estudio de ADN, Monticello emprendió una transformación significativa en la manera de presentar su historia. Los tours comenzaron a incorporar información más completa sobre la esclavitud en la plantación. Se restauró Mulberry Row, el área donde vivían las personas esclavizadas. Se desarrollaron nuevos programas educativos que exploraban las vidas de los esclavos de Monticello, no solo como trabajadores anónimos, sino como individuos con nombres, familias e historias. Sally Hemings, en particular, recibió una atención que habría sido impensable décadas antes. En 2017, Monticello abrió al público la habitación donde se cree que Sally vivió durante sus años en la plantación. La exhibición, titulada The Life of Sally Hemings, presenta la historia de su vida, su relación con Jefferson y el destino de sus hijos. Por primera vez, los visitantes de Monticello pueden aprender sobre Sally Hemings como una figura histórica significativa, no como un rumor vergonzoso que debía ser ocultado. Estos cambios representan un reconocimiento tardío pero importante de la verdad histórica. También reflejan transformaciones más amplias en la manera en que los estadounidenses entienden su pasado. La historia ya no es simplemente la crónica de grandes hombres y sus logros. Incluye también las experiencias de aquellos que fueron explotados, marginados y silenciados. Reconoce que el pasado es complejo, que los héroes tienen defectos y que la verdad a veces es incómoda. Los descendientes y el reconocimiento. Para los descendientes de Sally Hemings, el reconocimiento ha sido un proceso gradual e incompleto.
En 1999, después del estudio de ADN, la Asociación de Descendientes de Thomas Jefferson, compuesta principalmente por descendientes blancos, debatió si admitir a los descendientes de Hemings. Después de una votación controversial, la asociación decidió no admitirlos como miembros de pleno derecho, aunque algunos capítulos locales han sido más inclusivos. Esta decisión ilustra cómo el legado de la esclavitud continúa dividiendo a las familias y a la nación. Incluso después de que la ciencia confirmó los lazos de sangre, muchos descendientes blancos de Jefferson se resistían a reconocer a sus primos negros como familia. Las razones eran variadas, desde escepticismo genuino sobre la evidencia hasta resistencia a compartir un legado que consideraban exclusivamente suyo. Sin embargo, también ha habido momentos de reconciliación. En las reuniones anuales de Monticello, descendientes de ambas ramas de la familia Jefferson se han encontrado, compartido historias y comenzado a construir relaciones. Algunos descendientes blancos han abrazado a sus primos recién descubiertos. Otros han mantenido la distancia. El proceso de curación es lento y desigual, reflejo de las divisiones profundas que la esclavitud creó y que persisten hasta hoy. Los descendientes de Sally Hemings han utilizado su plataforma para educar en público sobre la historia de su familia y sobre la esclavitud en general. Han dado conferencias, participado en documentales, escrito libros y trabajado con instituciones históricas para asegurar que su historia sea contada con precisión y dignidad. Su activismo ha contribuido a una mayor comprensión de las complejidades de la historia estadounidense. Jefferson Reconsidered, el legado en cuestión. La confirmación de la relación entre Jefferson y Hemings ha obligado a una reconsideración más amplia del legado de Jefferson. Ya no es posible presentarlo simplemente como el apóstol de la libertad sin confrontar las profundas contradicciones de su vida. La pregunta que ahora enfrentan historiadores, educadores y ciudadanos es cómo reconciliar los logros innegables de Jefferson con sus fallas morales igualmente innegables. Algunos han argumentado que debemos juzgar a Jefferson según los estándares de su época, no de la nuestra. Señalan que la esclavitud era legal y ampliamente aceptada en Virginia del siglo XVIII, que muchos de los fundadores eran esclavistas y que es anacrónico esperar que Jefferson trascendiera completamente su contexto histórico. Este argumento tiene cierta validez. Es cierto que no podemos esperar que las figuras históricas compartan nuestros valores contemporáneos. Sin embargo, también tiene limitaciones importantes. Jefferson no era simplemente un hombre común atrapado en las convenciones de su tiempo. Era un pensador extraordinario que había articulado principios de libertad e igualdad que él mismo no aplicaba a las personas que tenía esclavizadas. Había reconocido en sus propios escritos que la esclavitud era moralmente incorrecta. Su fracaso en actuar según sus principios no fue ignorancia, sino hipocresía. Otros han argumentado que debemos reconocer tanto los logros como las fallas de Jefferson sin intentar reconciliarlos. Jefferson escribió palabras que inspiraron movimientos de liberación en todo el mundo. También explotó a cientos de seres humanos y abusó de su poder sobre ellos. Ambas cosas son verdad. No necesitamos elegir entre venerar a Jefferson como un santo o condenarlo como un villano. Podemos reconocerlo como lo que era, un ser humano complejo cuya vida ilustra tanto las promesas como las traiciones de la fundación estadounidense. Lo que la historia revela sobre la esclavitud, la historia de Jefferson y Hemings ilumina aspectos fundamentales de la esclavitud que a veces se oscurecen en narrativas más generales. Muestra que la esclavitud no era simplemente un sistema económico de trabajo forzado,
sino un sistema de poder total que incluía control sobre los cuerpos sexuales y reproductivos de las personas esclavizadas. Las mujeres esclavizadas como Sally Hemings no tenían protección legal contra el abuso sexual. Sus hijos, sin importar quién fuera el padre, nacían esclavizados. El sistema incentivaba la violación al convertir cada embarazo en ganancia económica para el propietario. Esta dimensión sexual de la esclavitud es frecuentemente minimizada o ignorada, pero era central para la experiencia de las mujeres esclavizadas. La historia también revela cómo la esclavitud creaba relaciones familiares imposibles. Sally Hemings era hermana de la esposa de Jefferson, tía de sus hijas y, posiblemente, madre de sus hijos. Los niños que nacieron de ella eran simultáneamente hijos y nietos de John Wales, primos y medios hermanos de las hijas de Jefferson, esclavos y posibles herederos. Estas complejidades genealógicas eran dolorosas y confusas para todos los involucrados, pero especialmente para aquellos que estaban del lado esclavizado de la línea. Finalmente, la historia ilustra cómo el poder corrompe incluso a aquellos que profesan ideales elevados. Jefferson era genuinamente comprometido, al menos en teoría, con los principios de libertad e igualdad, pero su posición de poder absoluto sobre otros seres humanos le permitió actuar de maneras que contradecían completamente esos principios. La esclavitud no solo dañaba a los esclavizados, también corrompía a los esclavistas, permitiéndoles racionalizar comportamientos que en otras circunstancias habrían reconocido como abominables. Conexiones con el presente. La historia de Jefferson y Hemings no es simplemente un capítulo cerrado del pasado. Tiene resonancias profundas con debates contemporáneos sobre raza, memoria y justicia en los Estados Unidos y en todo el mundo. En los últimos años ha habido un movimiento creciente para reconsiderar los monumentos y conmemoraciones de figuras históricas asociadas con la esclavitud. Estatuas de generales confederados han sido removidas de espacios públicos. Edificios que llevaban nombres de esclavistas han sido renombrados. El propio Jefferson ha sido objeto de este escrutinio, con debates sobre si su imagen debe seguir apareciendo en monedas o si edificios que llevan su nombre deben ser renombrados. Estos debates son controversiales y no tienen respuestas fáciles. Algunos argumentan que remover monumentos y cambiar nombres es borrar la historia. Otros responden que no se trata de borrar la historia, sino de decidir a quién honramos en nuestros espacios públicos. La historia de Jefferson y Hemings, precisamente porque involucra a una de las figuras más veneradas de la historia estadounidense, es central para estos debates. La historia también conecta con discusiones más amplias sobre las consecuencias persistentes de la esclavitud. Los descendientes de Sally Hemings no heredaron la riqueza, la educación o las oportunidades que recibieron los descendientes blancos de Jefferson. Esta disparidad se replica a escala nacional. La riqueza acumulada durante la esclavitud por familias blancas fue transmitida a través de generaciones, mientras que los descendientes de los esclavizados comenzaron la libertad sin nada. Las desigualdades raciales que persisten hoy en Estados Unidos tienen raíces directas en esta historia. La memoria y la responsabilidad. La manera en que una sociedad recuerda su pasado dice mucho sobre sus valores presentes. Durante casi 2 siglos, Estados Unidos eligió recordar a Jefferson como un héroe sin mácula y olvidar a Sally Hemings casi por completo. Esta elección reflejaba una sociedad que valoraba la mitología nacional sobre la verdad histórica, que privilegiaba las voces blancas sobre las negras, que prefería el confort del silencio al desafío de la confrontación.
El cambio en la manera de recordar a Jefferson y Hemings en las últimas décadas representa un progreso, aunque incompleto. Ahora reconocemos que la historia es más complicada de lo que nuestros libros de texto nos enseñaron. Reconocemos que las personas esclavizadas tenían historias dignas de ser contadas. Reconocemos que nuestros héroes nacionales eran seres humanos con fallas profundas. Pero el reconocimiento no es suficiente. La historia de Jefferson y Hemings plantea preguntas sobre responsabilidad que van más allá de la memoria. ¿Qué debemos a los descendientes de aquellos que fueron esclavizados? ¿Cómo reparamos los daños de un sistema que enriqueció a algunos a costa de otros? ¿Cómo construimos una sociedad que realice verdaderamente los ideales que Jefferson articuló pero no practicó? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero el primer paso para abordarlas es confrontar honestamente el pasado, con todas sus complejidades e incomodidades. La historia de Jefferson y Vitus Hemings nos obliga a hacer exactamente eso. Reflexión final. Sally Hemings nació esclava, vivió como esclava y murió habiendo pasado toda su vida bajo el control de otros. A pesar de su cercanía con uno de los hombres más poderosos de su época, a pesar de ser madre de sus hijos, nunca obtuvo su libertad. Su historia fue negada durante casi 2 siglos por aquellos que preferían proteger la reputación de Jefferson a reconocer la humanidad de una mujer esclavizada. Thomas Jefferson escribió que todos los hombres son creados iguales y tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas palabras inspiraron revoluciones y movimientos de liberación en todo el mundo. Pero Jefferson no las aplicó a Sally Hemings, ni a sus hijos, ni a las cientos de otras personas que mantuvo esclavizadas. La distancia entre sus palabras y sus acciones representa una de las contradicciones más profundas de la fundación estadounidense. La historia de Jefferson y Hemings no es una historia de amor, es una historia de poder, de explotación y de las maneras en que los sistemas de opresión permiten que incluso personas inteligentes y supuestamente virtuosas cometan actos profundamente inmorales. Es una historia sobre el silencio y la negación, sobre cómo las sociedades eligen qué recordar y qué olvidar. Es una historia sobre las consecuencias duraderas de la injusticia, sobre cómo los daños del pasado se transmiten a través de generaciones. Pero también es una historia sobre la resistencia de la verdad. A pesar de los esfuerzos por suprimirla, la historia de Sally Hemings sobrevivió. Sobrevivió en la memoria de sus hijos, en las tradiciones de sus descendientes, en los registros que sus negadores no pudieron destruir, y eventualmente la verdad salió a la luz, no porque los poderosos decidieran revelarla, sino porque aquellos que habían sido silenciados se negaron a olvidar. En última instancia, la historia de Jefferson y Hemings nos recuerda que la historia pertenece a todos, no solo a aquellos que tuvieron el poder de escribirla. Las voces de los marginados, los explotados y los silenciados merecen ser escuchadas. Sus historias merecen ser contadas. Y mientras no las contemos completa y honestamente, no podremos comprender verdaderamente quiénes somos ni cómo llegamos aquí. La verdadera medida de una nación no está en los ideales que proclama, sino en cómo trata a aquellos que tienen menos poder para defenderse. Y la historia de Sally Hemings nos recuerda cuánto trabajo queda aún por hacer para cerrar la brecha entre nuestras promesas y nuestra realidad.